para el pueblo judío, para negar a Jesús como Mesías, son los mismos argumentos que utilizó la cristiandad para probar su mesianismo. De hecho, una de las cosas que observamos es que cuando Pedro predica el sermón, Pedro dice que Jesús murió bajo el imperio del gobierno romano. Pero a la misma vez que dice que Jesús murió bajo el imperio del imperio romano, dice, pero ustedes fueron los responsables de matar al autor de la vida. O sea, siempre Lucas responsabilizará a los judíos por la muerte de Jesús. Siempre. Los va a responsabilizar a ellos, desde luego. Él no tiene tanto vínculo con el judaísmo como con el mundo helenista. Es más helenista que judío, Lucas. Pero sí va a sostener precisamente el concepto de la tesis que hasta el día de hoy han demarcado los judíos. Y es que para los judíos Jesús no cumplió las expectativas que ellos tenían. Por eso en la escatología cristiana se dice que cuando Jesucristo vuelva nuevamente, obviamente vendrá a cumplir las expectativas de Israel, de los judíos, con respecto al Mesías, pero descubrirán que en las manos, en la cabeza, en los pies y en el costado está la evidencia de que el Mesías que ellos esperaban fue el que ya vino. Por eso en la escatología cristiana está ese planteamiento y ese argumento, ¿sí? Aparte de lo que dice Lucas, que la muerte de Jesús se le atribuye nada más que a los judíos, ¿y qué parte tomaron los romanos? Bueno, la culpa de los romanos se la echa Mateo. Es interesante. Mateo dice que a Jesús lo mataron los romanos. Lucas dice que a Jesús lo mataron los judíos. Es obvio que a Jesús los mataron los dos. Ahora, por una cuestión de necesidad y conveniencia, para Mateo, que está evangelizando a los judíos, exonerarlos directamente de la culpa es importante. Y para Lucas, que está evangelizando al mundo helenista, liberarlo de la responsabilidad de la muerte de Jesús, para él es importante. Por esa razón, cuando Lucas habla, y en eso Lucas es un especialista, dice, de hecho uno lee por ejemplo a Marcos la historia de la mujer del flujo de sangre, y Marcos dice, esta pobre mujer gastó todo el dinero con los médicos que se lo robaron. Pero cuando Lucas repite la historia, omite toda la información y dice, la mujer estaba quejada de una terrible enfermedad. por acá, sí. ¿Esos judíos eran helenistas o ortodoxos? ¿Cuáles? A los que le atribuye Lucas la muerte de Jesús. A los que le atribuye Lucas no, eran ortodoxos. Eran judíos ortodoxos. Todos eran ortodoxos. Porque los helenistas no habían venido a conocer esa historia sino hasta después de Pentecostés. ¿Hay alguien más con alguna pregunta? Por acá, Eduardo, y luego pasamos a donde ti para. Quedan 5 minutos de preguntas. Sí. Es paradójico que siendo Jesucristo judío, indica la palabra, el autor de los Hechos, que se vinieron a llamar cristianos por primera vez en Antioquía, o sea que sale fuera en Asia Menor. Entonces la otra pregunta que y la razón por la que se van a llamar cristianos en Antioquía es precisamente porque ya los judíos helenistas ven la necesidad de un nombre para la experiencia de su fe, porque ya están convencidos que la experiencia de su fe nunca será una secta judía. Okay. Entonces, el escape que ellos tienen a la montaña de Masada. ¿De Masada? ¿Cuándo ocurrió eso después? ¿Fue después de los macabeos? Sí. Que se refugiaron allá. Sí, donde se gritó la consigna de nunca más. Sí, eso fue antes de la experiencia cristiana y fue en el periodo de los macabeos. Fue en el periodo de los macabeos.
acá Lázaro, y luego pasamos de nuevo allá. Allá. ¿A cuáles fueron los que le llamaron los del camino? ¿A los helenistas? No, de primera instancia a los judíos ortodoxos le llamaron los del camino, pero era porque inclusive para ellos era cómodo el hecho de que se le llamara los del camino, porque los fariseos eran judíos y le llamaban fariseos, los saduceos eran judíos y le llamaban saduceos, los escribas eran judíos y le llamaban escribas. Por lo tanto, llamarle a los judíos ortodoxos los del camino no tenía nada de antagónico, porque simplemente los del camino era que vinculaban a Jesús como el camino del mesianismo, y para ellos eso estaba muy bien. Pero por primera vez el término cristiano fue cuando los judíos helenistas descubrieron que mira, aquí ya no hay posibilidad, eso es lo que vamos a discutir el martes que viene, aquí no hay posibilidad ni la más remota de que nosotros podamos vincularnos al judaísmo. Por lo tanto, chao. Los helenistas de Grecia, ¿no? ¿Ah? Sí, los helenistas griegos. Allá mi hermano sí tenía. Ajá. ¿Cuál? No hay ninguna importancia en que quién fue el que mató a Jesús, si fueron los romanos o los judíos, porque él de todos modos tenía que morir para... Oh sí, desde luego. Desde luego. Fue un gravísimo error. Claro, fue un error de conveniencia en la Segunda Guerra Mundial, el crear el espíritu antisemita y entonces utilizar como argumento de que ellos fueron los que mataron a Jesús, porque eso se promulgó precisamente con la intención de que los cristianos le dieran la espalda a los judíos en el proceso de su exterminación, algo que fue bien injusto y bien vergonzoso. Yo creo que la sociedad mundial no ha vivido un momento de vergüenza más grande que ese. Además, era otra generación. En las narices de nuestra sociedad mataron 6 millones de personas de manera injusta. Sí, eso es muy cierto, sí. Ahora, lo que no podemos perder de vista es que precisamente eso fue un argumento para los cristianos. Para los cristianos de muy poca relevancia tiene el afirmar que los judíos lo mataron o que los romanos, porque a fin de cuentas lo mataron los dos, porque los judíos per se no tenían facultad para matar. Uno lo acusó y el otro lo ejecutó. Pues claro, porque ellos no tenían facultad para ejecutar a Jesús. Por lo tanto, ellos lo podían enjuiciar, lo podían acusar y encontrarlo reo de muerte, pero necesitaban que el imperio aprobara la ejecución. Por lo tanto, y el imperio necesitaba de una acusación. No, pues claro. Pues, ahí está Y eso se hizo así. Bueno, el martes que viene